Hola chicos, un saludo muy cordial, esperando que estén de lo mejor en esta clase, de historia. Vamos a darle seguimiento al texto, lo importante de tener esta parte digital, con lo que nosotros podemos ir socializando las partes más, complejas, que no se puedan entender, aunque en realidad es un conocimiento que ustedes ya lo han venido abordando años anteriores con diversas materias. Pero bueno, el tema de hoy es la globalización y las transnacionales, tema en el cual vamos a desarrollar las siguientes destrezas: caracterizar la fase imperialista, expansiva, del capitalismo a través del análisis del predominio supraestatal, lo que quiere decir que es más allá de la constitución de los estados, de los países, de las empresas transnacionales a nivel planetario. Primera, destreza con criterio de desempeño. Y la segunda, expresar el significado de la globalización en el contexto del conflicto entre la homogenización y la defensa de la diversidad y los valores identitarios locales. ¿A qué quiere ir esto? A preservar esas diferencias individuales que se pueden presentar, diferencias culturales también, en pos de lo identitario, ¿no? Nosotros vemos que a veces se quiere adquirir las costumbres, tradiciones de otros lugares ajenos al lugar al que se pertenece. Entonces eso forma parte de un desarraigo que ha generado justamente esa globalización. Primero nos pide el texto definir qué es global según la Real Academia de la Lengua. No lo vamos a definir global, pero sí globalización, ¿no? La extensión del ámbito propio de las instituciones sociales, políticas, jurídicas a un plano internacional. En cierto modo, ¿no? Pero el más conocido, la difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres. Claro, ahí se pierden los valores identitarios de cada pueblo, comuna, etc. En economía, define la RAE como el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, fíjese que esto es importante, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Esa definición es completísima, nos va a permitir justamente vincular con el aspecto de la economía como tal. Ahora bien, vamos a ver qué es esto del proceso de globalización, ¿no? Se puede definir la globalización como proceso de conexión, ¿no? E interdependencia entre distintos sectores, ya sean economías, gobiernos, empresas, instituciones, también sociedades, que establecen una relación cuya influencia y extensión superan los límites tradicionales de los estados, ¿no? Superan esos límites, por eso nosotros decíamos que son supranacionales, llegan a un alcance global, de allí el nombre que van a tener, ¿no? Bien. Esta interconexión entre lo local y lo mundial hace que un suceso que ocurre en un lugar tenga un impacto casi simultáneo en otros puntos de la Tierra, sin importar a cuántos kilómetros se encuentren como tal, ¿no? Entonces miren ustedes que une espacios sumamente lejanos, pero tiene sus pros y sus contras. Si bien el fenómeno de la conexión mundial no es nuevo en la historia, lo característico de la globalización es la profundidad, esto es importante, y el alcance actual de esta interconexión apoyada sobre todo en las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Mira tú que ya para 1500, 1600, estamos hablando de siglos XVI y siglo XVII, existían ya empresas que podrían catalogarse como globalizantes, pero no al nivel que tenemos hoy en día, ¿no? Lo pueden buscar también en la red, se van a encontrar con algunos datos importantes. Bien, cuando nosotros vinculamos los recursos naturales por un lado y por otro lado tenemos a los organismos comerciales, ¿no? Tenemos las relaciones comerciales, tenemos la aplicación de tecnologías para el comercio, tenemos también los intereses de diversas naciones, nace la geopolítica. La globalización ha producido una serie de ganadores y perdedores. Cuando recién comenzó este proceso, mira tú, América Latina y Asia tenían un desarrollo similar. Sin embargo, hoy en día los países asiáticos han descollado de manera sumamente abrumadora para América Latina, ¿no? Que se encuentra como proveedora de insumos básicos, materia prima, etc. Ejemplo claro acá, Unjin.
pantalón de latón de Alemania, diseño de Italia, fibra de Japón con aceite proveniente de Kuwait, el acabado en Tailandia, el algodón cultivado y procesado en Perú, teñido en Italia usando maquinaria alemana, el cierre francés y la comercialización a cargo de una empresa estadounidense. ¿Quién sabe en dónde está la mano de obra? Bueno, acá le plantean que en Tailandia. Entonces nosotros vemos que diferentes productos tendrán el origen en muchos lugares, ¿no? Para ello les dejaré también este enlace en el cual Milton Friedman, precursor del modelo neoliberal, nos habla justamente de esto, ¿no? Necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo... Bien, ustedes terminarán de ver también este enlace. Vamos a ver a continuación las características de la economía global. ¿Cuáles son aquellas características? Entonces, vamos a ir subrayando juntos. Primero, la reducción de las barreras arancelarias, que se refiere a los impuestos, ¿no? Eso propone la apertura comercial, que es indispensable dentro de un modelo liberal y neoliberal de mercado. Bueno, el crecimiento del comercio internacional, para ello nosotros vemos que deben abrirse los mercados, ¿no? Debe inmiscuirse el país en el mundo. Mundialización de la producción. Las grandes empresas multinacionales tienen sus sedes en los países de origen. Ojo, allá tienen las sedes, pero las propiedades están diseminadas en diferentes partes del mundo, es decir, las filiales o sucursales. Estas se trasladan con el objetivo de reducir costos de producción. Me voy a un país del tercer mundo y tengo mano de obra barata. Hay un predominio de la economía financiera, el sistema financiero, el sistema especulativo, sobre todo las bolsas de valores, emiten, compran, venden monedas, bondos, fondos de inversión u otros artículos financieros, ¿no? Esto es fundamental. La formación de acuerdos comerciales que pueden darse, ¿no? Bloques comerciales, nosotros tenemos por acá, por ejemplo, el bloque del Pacífico, tenemos lo que es la Mercosur, en América del Norte tienen la TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sería, ¿no? Debe caracterizarse esto de acá justamente por la formación de estos bloques comerciales que van a permitir la circulación de bienes y servicios para el ingreso y salida de productos, ¿no? Es caracterizado como un proceso excluyente, ya que no todos los países tienen ventajas económicas. Así nosotros vemos que Ecuador sigue vendiendo materia prima. El Estado pasa a un segundo plano, son algunas de las recomendaciones fundamentales del neoliberalismo. Los países se determinan, digamos, la economía por las leyes del mercado, las leyes de oferta y demanda, y así el Estado, bien gracias, no hacemos nosotros nada. En este sentido, la globalización es deshumanizante, pues lo que importa es el libre juego de la oferta y la demanda, no así el ser humano como tal. Entonces eso nos trae a la reflexión: ¿qué es más importante, la economía como tal o el ser humano? Las crisis de diversos tipos nos dan a entender que el ser humano está por sobre esto, ¿no? Los organismos económicos globales que se han formado, mira tú, que ha sido importantísimo, que tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya acabándose en 1944, se va a formar lo que se conoce como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos se forman mediante el acuerdo de Bretton Woods en los Estados Unidos en 1944, que nacen con la firme intención, primero que nada, de establecer una moneda global que va a ser el dólar. A partir de entonces el dólar se comienza a perfilar, o ya se perfila, como la moneda preeminente a nivel mundial, ¿no? De allí tenemos el éxito de estadounidense, ¿no? Quienes imprimen justamente esta moneda. Pero inicialmente, más allá de consolidar el dólar como la moneda oficial mundial, se dice que buscaba encaminar la reconstrucción de los países devastados por esa Segunda Guerra Mundial, que fue realmente calamitosa, ¿no? Pero ya cuando terminaron esta financiación, el objetivo pasó a ser financiar el desarrollo de los países pobres. Y hasta el día de hoy esa es la intención, eso está sobre el papel, y nosotros vemos que cuando un país está en crisis, acuden estos organismos internacionales en pro de salvar. Yo lo digo entre comillas, puesto que a cambio del préstamo que se le va a dar, suelen dar cartas de intención, saben dar indicaciones para ser aplicadas en
esos países. Entonces, estas suelen ir en detrimento de las clases sociales más desprotegidas, y eso es lo que se ha criticado constantemente. Los recursos de estas instituciones provienen del aporte de muchos países. Sin embargo, como les dije antes, aquellos que tienen mayores acciones, los más ricos, ejercen el control sobre las decisiones de estas entidades, resultando realmente triste porque vemos las consecuencias para países del tercer mundo o en vías del desarrollo. No permiten un desarrollo social desde sus bases. Hay otros organismos económicos importantes a nivel mundial, por supuesto. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, llamado la OCDE, esta se fundó en los años 60 y esto reúne desde luego a los países más desarrollados. Y la Organización Mundial de Comercio, que es también fundamental, esta se crea recién para 1995. Ahora, a lo largo de la historia se han creado diversos grupos que han estado contrarios a la globalización, ¿no? Por todos estos fenómenos, sobre todo deshumanizantes, en el sentido de que cuando se recurre a organismos globales, las condiciones de empréstitos son realmente no convenientes o inconvenientes para los estados. Miren acá, existen grupos o movimientos antiglobalización, personas que se oponen al orden económico actual por considerarlo injusto y excluyente. Forman parte de este movimiento organizaciones no gubernamentales como Intermon, Oxfam, colectivos como el Movimiento por la Justicia Global, el Foro Social Mundial, Movimiento de Resistencia Global, entre algunos de ellos. Vamos al siguiente tema, digamos la siguiente parte del contenido. En esta parte vamos a ver las multinacionales y las transnacionales, ¿no? Algunos los toman como iguales, otros no de la misma manera, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. En los años de los 50 surgieron las primeras empresas transnacionales, llamadas de esa manera porque instalaron sus unidades productivas en otros países, aunque seguían siendo administradas desde el país de origen, ¿no? Estas son multinacionales. En la década de los 80 surgen las multinacionales, ¿no? Formadas con capitales provenientes de distintos países y administradas de forma descentralizada. Diferencia fundamental: en las transnacionales tenemos un país desde donde nace la marca, la empresa como tal, y se puede expandir a otros países, pero sigue siendo administrado desde la centralidad, ¿no? Desde allí parten la mayor cantidad de políticas aplicadas en la empresa, mientras que las multinacionales nacen en un país, pero tienen filiales en otros países que van a tomar las decisiones en conjuntos, y además que, como pueden darse cuenta, al ser multinacionales no se establece solamente en una nación como tal, sino su sede está en muchas otras, ¿no? Así sacando productos muchas de las veces de forma independiente. Ambos tipos de empresas controlan una parte significativa de la inversión y la producción en el comercio mundial, por lo que ejercen una poderosa influencia, especialmente en los países menos desarrollados, de tercer mundo en vías de desarrollo. Algunas incluso tienen ingresos más altos que muchos estados, y eso hay que ser muy consciente. Actualmente la economía mundial se sustenta en ciertos pilares fundamentales que son organismos económicos globales, bloques económicos y las empresas transnacionales y multinacionales, que ya vamos a ver la jerarquía y que se sorprendan porque a veces pensamos que una empresa es menos que un estado. No siempre. Para saber más sobre la internacionalización de la producción, en el pasado cada marca de producto se identificaba con el país donde se producía, lo que era asociado también con su calidad. Claro, nosotros escuchábamos al principio lo japonés era malo, después era bueno, por ejemplo. Bueno, actualmente es más frecuente que las empresas trasladan sus sedes a otros países para aprovechar menores costos de producción y también impuestos, lo que se llama la deslocalización, o que elaboren sus productos en fábricas situadas en distintos países, que sería la fragmentación. No le pongo el nombre a esa fábrica, sino que simplemente le autorizo a hacer determinadas partes del producto, por ejemplo. Por ello, una zapatilla o un zapato pueden tener una marca de origen estadounidense, pero en su etiqueta puede decir hecho en China. Claro. De la misma manera, cada parte de un computador puede ser fabricada y ensamblada en un país diferente. Ello explica, por ejemplo, la dificultad de interpretar las crisis económicas globales al tener tanta dependencia, ¿no? Y ese es otro de los contras de la globalización, el ser dependiente y a no poderme manejar solito, sino que siempre estar a la espera de qué viene del otro lado. Bien, las transnacionales y el papel en la estructura global. Esto quiere decir cómo se estructura el mundo a nivel de importancia, de influjo que tienen en el desarrollo, ¿no? A nivel global tenemos las mayores potencias, Estados Unidos a la cabeza como tal. Acá tenemos los países industrializados, los organismos globales, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, organismos supranacionales, como dijimos antes. Claro que acá este dato sí me gustaría irlo actualizando, porque vemos que Rusia y China vienen ya descollando y están por
justamente alcanzar a Estados Unidos en ese desarrollo. Eso a nivel global. Nivel supranacional, bloques económicos, Unión Europea, Comunidad Andina, vemos a uniones de diferentes países, organismos no gubernamentales, y aquí está, a nivel supranacional, más allá que una nación, las empresas multinacionales y transnacionales. A nivel nacional, en el ámbito de Estados-naciones, cada estado tiene un poder, una posición geopolítica o economía. A nivel local, estructuras administrativas internas, provincias, regiones, departamentos, municipios y barrios propiamente dicho. Bien, chicos, entonces lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con la globalización, las transnacionales, básicamente nos va a servir para cerrar el tema del capitalismo, y en la siguiente clase que tengamos vamos a hablar un poquito ya del socialismo, y para ello vamos a tener también el apoyo de algunas de algunos documentales, de algunos audiovisuales. Hasta aquí, chicos, muchas gracias, cuídense mucho y estamos en contacto.